Canal 12. Más visión en tu televisor. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina y es un privilegio que nos permite entrar a esta hora hasta la comodidad de sus hogares. Agradecemos a quienes nos sintonizan acá en el interior del país a través de señal abierta o televisión por cable, pero también agradecemos a quienes están fuera de nuestras fronteras y también siguen nuestras informaciones en nuestro sitio web www.canal12.com.ni. Vamos de inmediato al detalle de nuestras noticias. Una completa devastación fue la que causó el huracán Iota en territorio de la costa Caribe Norte, en particular la zona de Bilwi. Así lo describen algunos comunitarios que ahora buscan la manera de ayudar a sus vecinos a reconstruir lo que desbarató este fenómeno natural. Veamos. Según el líder comunitario Limbor Bucardo, los huracanes que azotaron la región dejaron devastadas las comunidades de Bilwi, en donde aún hay gente en los albergues, puesto que no existen condiciones para regresar a sus casas. El huracán ETA, lo que dejó, lo poco que dejó, vino el Iota y lo remató. Me refiero a esto principalmente a muchos techos que no fueron despegados, muchas casas que no fueron tumbadas, muchos árboles que habían quedado todavía en pie, pero algunos quizás ya habían quedado flojos. Eso lo terminó de derrumbar. Después que pasó el ETA, se miró muchísimas casas en el suelo, algunas parcialmente dañadas, otras totalmente dañadas. Eso en caso de Bilwi y algunas comunidades del llano norte. Sin embargo, las comunidades del litoral sur y llano sur fueron devastados. Hubieron comunidades, por ejemplo, Halover. Halover fue desaparecido, pues el daño fue tan letal que no dejó ni tierra firme ahí. Halover tiene la parte enfrente del mar y la parte de atrás una laguna, entonces solo es una faja de tierra que queda, y eso lo unió. Ya no existe plataforma de tierra, sino que quedó en agua, pues. Entonces en esas circunstancias están la gente de las comunidades. Actualmente la mayoría de esa gente continúan en los albergues. Bucardo menciona cuáles son las necesidades que tienen tras el paso de Iota. Principalmente, Castalia, las necesidades son alimenticias. Hay demasiada necesidad alimenticia de inmediato porque pues ese es el día a día, ¿verdad? Hay gente que me estaban diciendo en los albergues que no hacen los 3 tiempos, hay algunos albergues que no comen los 3 tiempos, hay otros que sí, pues han estado apoyando de alguna manera a las organizaciones y la sociedad civil pues de aquí, y en parte pues el gobierno ha estado pues asistiendo a través de sus instituciones, pero que son muy reducidos, muy poco. Ha estado más a las organizaciones ayudando. Hay otra necesidad que quizás no sea tan como urgente como la comida, pero que es el restablecimiento de la rehabilitación de las viviendas, ¿verdad? Los planes techo. Y en estos hogares no creo que tengamos una Navidad de alegría. Hay muchos niños clamando por volver a su casa, volver a su pueblo, pero no lo pueden hacer porque pues no hay esperanzas. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias, Castalia, por tu reporte. Y la Comisión Permanente de los Derechos Humanos ha habilitado un centro de acopio de víveres y productos de primera necesidad que serían distribuidos a las personas más necesitadas que fueron afectadas por el paso del huracán Iota en el Caribe Norte de nuestro país. Veamos. Yesenia Paz, directora del área de psicología de la CPDH, dio a conocer que continúan con la recolecta de víveres para afectados por fenómeno natural e hizo el llamado a los capitalinos a sumarse a esta iniciativa. Usted desea donar ya sean colchones, cobijas, zapatos. Aquí estamos haciendo las colectas, que nuestra dirección es de la Estatua Montoya,
2 cuadras al lago o por cualquier información puede llamar al teléfono 2222-3800. De 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Paz afirma que la colecta que realiza la CPDH finaliza hasta el próximo viernes. Por eso estamos instando a la población que si todavía puede venir aquí a nuestras instalaciones, nosotros estamos con mucho gusto recepcionando las donaciones para llevársela a la población más necesitada. También puede hacer su donación efectivo, ¿verdad? Aquí se le hace un recibo de caja. Noticias 12, Darlene Telles. Gracias, Darlene, por tu reporte y por supuesto también es momento de expresar solidaridad para con nuestros hermanos de la costa Caribe. Las autoridades del gobierno todavía no precisan preliminarmente el daño que causó el huracán Iota en esa zona de nuestro país. Sin embargo, aseguran que permanecen muchas familias albergadas en sitios seguros que perdieron su vivienda incluso y que ahora se encuentran empezando desde cero. Veamos. Aunque todavía no está listo el informe preliminar de afectaciones que prometió el gobierno tras el paso de Iota, la vocera del estado detalló algunas cifras de ciudadanos que aún están albergados en sitios seguros. Enviando para que puedan pasar mañana a primera hora por el Guagua, más planes techos a Bilwi. Avanzamos también con todo el reporte del desastre material que va a ser presentado en su forma preliminar por el ministro Iván, compañero doctor ministro Guillermo González y otros hermanos y hermanas. Y avanzamos visitando, reuniéndonos en zonas de montaña, en zonas de río y avanzando también en el retorno de las familias a las comunidades, a sus lugarcitos. De las 32.117 familias que estuvieron albergadas, hoy tenemos en Huaspán todavía 964, en Bilwi 560 y en Prinzapolca 225, para un total de 1.749 familias y 8.746 hermanos y hermanas que atendemos con amor cristiano. Por otro lado, a grosso modo, Murillo indicó que se estaría entregando ayuda de respuesta para la reactivación de la actividad económica en la zona afectada. El conteo hasta ahora de los planes techos que se han enviado a las zonas afectadas es de 267.370 láminas para recuperar techo y empezar ahí y empezar por ahí. También se ha hecho llegar cocinitas y se han hecho llegar colchonetas, frazadas, hamacas, enseres para quienes perdieron todo. Y avanzamos con esperanza en la recuperación. Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones, la inyección de recursos de la cooperación internacional y de organismos multilaterales ayudaría a dinamizar la economía de nuestro país. Esto sí, solo si hay una eficiente administración, señalan algunos conocedores en la materia. Veamos. Los préstamos que Nicaragua recibirá tras los devastadores huracanes favorecerán posiblemente en la economía hasta en el próximo año, dijo el economista y sociólogo Oscar René Vargas. La mayoría del dinero que ya ha aprobado y que piensan aprobar son préstamos. Muy poco de esos préstamos, pues muy poco, mejor dicho, del dinero total son donaciones. Donaciones serán, digamos, vamos a suponer que vengan 500 millones, donaciones pueden llegar a 50, un 10%. Es decir, que el país se está endeudando. Ahora, ¿qué repercusión va a tener esto? En el corto plazo, evidentemente que favorece la situación económica del país. ¿En qué sentido? En el sentido que el próximo año
porque en este año no lo favorece. Va a ser un año negativo. El próximo año hay la posibilidad, repito eso, de que pueda tener un efecto positivo en la economía. ¿Por qué es posible? Porque el dinero viene a alimentar, digamos, la construcción de infraestructura, que eso implica trabajo para las personas, implica dinamizar la economía. Dinamizar la economía el próximo año dependerá de la eficiencia o no del actual gobierno, dijo el economista. Y la condición es que el dinero va a ser entregado en la medida en que vaya ejecutándose las obras. Y aquí entra un problema, el problema de la ineficiencia del gobierno. Entonces, por eso que lo pongo como condicional, que si existe la posibilidad de que el próximo año vaya mejorando la economía, pero va a estar condicionado a la posibilidad de que se cumplan los plazos de ejecución de las obras. ¿Qué significa eso para Ortega? Un respiro, una oxigenación. ¿Por qué? Porque en el presupuesto presentado en octubre recién pasado, el gobierno preveía que el año 2021 era un año de crecimiento negativo. Con el volumen de dinero que puede entrar, puede mejorar esa posibilidad. Recientemente el Fondo Monetario Internacional aprobó $185.3 millones al gobierno de Nicaragua tras el paso de 2 huracanes. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias, Castalia Zapata, por tu reporte. Y empresas como la Compañía Cervecera de Nicaragua se une también a la operación humanitaria que está realizando la Cruz Roja Nicaragüense en favor de las personas damnificadas por el paso de Iota sobre Nicaragua. Veamos. Como parte de su plan de apoyo a los grupos más vulnerables y su compromiso con la comunidad, el grupo de la Compañía Cervecera Nicaragüense entregó una donación de alimentos de primera necesidad destinados a 1.500 familias afectadas por los huracanes ETA y Iota, que recientemente azotaron nuestro país. La donación fue entregada a la Cruz Roja Nicaragüense, que se encuentra trabajando en las zonas de desastre desde el inicio de la emergencia. Roberto Chamorro, gerente comercial, explicó que la donación se enmarca dentro de la estrategia de ayuda Cuidémonos Nicaragua, que inició el mes de abril para apoyar a los más necesitados y vulnerables ante la pandemia. El agradecimiento a la Cruz Roja de Nicaragua por permitirnos formar parte de esta increíble gestión de apoyo que están llevando a cabo en todo el territorio nacional. Realmente es momento de que todos juntemos esfuerzos en función de apoyar a miles de familias nicaragüenses que están siendo perjudicadas por todo el tema de los desastres naturales en estos momentos. Así que en nombre del Grupo CCN, muchas gracias a la Cruz Roja de Nicaragua. Igual instamos a todos los nicaragüenses a que se unan a este esfuerzo. Pueden dar sus donativos aquí a través de la Cruz Roja para apoyar a las familias nicaragüenses. Realmente Nicaragua los necesita. Son víveres de primera necesidad para 1.500 familias nicaragüenses en las zonas más afectadas del país. Adicionalmente hay una donación de combustible para que la Cruz Roja pueda hacer las respectivas movilizaciones en todo el territorio nacional. Cada uno de los paquetes alimenticios incluyen arroz, frijoles, aceite, azúcar, avena, harina de maíz, sopas instantáneas y pastas. Adicionalmente, el grupo de la Compañía Cervecera Nicaragüense donó combustible para las distintas iniciativas de la Cruz Roja Nicaragüense que atiende a nivel nacional. En nombre de la Cruz Roja Nicaragüense, queremos agradecer a este grupo CCN por esta ayuda que está aportando a todos los damnificados de los 2 huracanes que han azotado el Caribe norte de Nicaragua. Esta ayuda está específicamente para eso, ¿sí? Y el objetivo o la importancia que tiene es que pueda llegar en estos momentos difíciles que está viviendo la población
del Caribe Norte de Nicaragua. Y lo otro es, ¿verdad?, que es gran significativo en este momento porque queremos que todo el sector empresario, los empresarios se unan a este llamado que estamos haciendo para toda la población de Nicaragua, poderles ayudar a esta parte en la costa caribeña. Agradecemos al Grupo CCN por su contribución a aliviar el sufrimiento humano de las familias nicaragüenses a través de la Cruz Roja Nicaragüense. La labor ha sido ardua, no esperábamos por supuesto el impacto de huracanes en menos de 15 días que ha azotado particularmente a las familias y las viviendas del Caribe Norte del país. Nosotros estaremos llegando a más de 6.500 familias con esta contribución que dan los diferentes sectores. Agradecemos este gesto que hace CCN para decir una vez más que está apoyando, ¿verdad?, una labor humanitaria. Esperamos que esta ayuda, como bien se mencionaba, pueda aliviar las necesidades básicas y en la medida de lo posible también la Cruz Roja Nicaragüense irá contribuyendo en esa etapa de la recuperación, que será muy complicado en estos primeros días, en estas primeras semanas, pero por lo menos esto libera un poco las necesidades que se requieran a ese nivel con la familia. Los paquetes alimenticios serán entregados en las comunidades afectadas a lo largo del territorio nacional, conforme la planificación de la Cruz Roja Nicaragüense. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela Solórzano, por esa importante información para nuestros hermanos del Caribe Norte de nuestro país. Las imágenes que usted verá a continuación son imágenes terribles, una nueva tragedia enluta a nuestros hermanos de la costa Caribe Norte. Hablamos esta vez de 15 personas que resultaron fallecidas tras el volcón de un camión que cubría la ruta San Antonio-Yaró en la comunidad Ocote Tuma y que se ubica a 20 kilómetros del poblado de Guaslala. Según información proporcionada por el alcalde de la localidad a un medio oficialista, hay al menos 16 personas fallecidas y 25 lesionados. Asimismo, 4 personas heridas de gravedad, entre ellos entre los fallecidos está un recién nacido y una menor de edad. El accidente ocurre luego que el camión en el que viajaban estas personas presentara desperfectos mecánicos y se precipitara a un barranco de aproximadamente 200 metros. Repetimos, la costa Caribe Norte se sigue tiñendo de sangre, esta vez por la muerte de al menos 15 personas que resultaron fallecidas tras el volcón de ese camión que cubría la ruta San Antonio-Yaró en la comunidad Ocote Tuma y que se ubica a 20 kilómetros del poblado de Guaslala. Hay al menos 15 personas fallecidos, 25 lesionados, 4 personas heridas de gravedad y entre los fallecidos están un bebé recién nacido de al menos 2 días y además una menor de edad. Esta situación continúa generando luto y dolor a los nicaragüenses. En otras informaciones, el paso del huracán Iota sobre territorio nacional también generó afectaciones en el sector agropecuario de nuestro país. Veamos más detalles con Darlene Telles. Manuel Morales de la UNACA registra afectaciones de distintos niveles producto del huracán Iota. En frijol las pérdidas son de un 50% y maíz en un 40%. Hay afectaciones de distintos niveles, diría yo, con los diferentes cultivos. Pues en el caso del frijol hay una afectación muy fuerte, pues en algunos casos se considera arriba del 50% los daños al frijol. En el maíz, pues es un cultivo que resiste un poco más el tema de la lluvia, pero aún así pues hay maíces que el viento los dañó, se cayeron y eso ya es daño que no va a producirse en las condiciones normales y eso puede significar, un 40% de daños de maíz. Morales dijo que en la ganadería hubo una baja de producción del 30%. Nosotros nos referimos a la afectación, no estamos hablando exactamente de muertes de animales que sí han habido, aunque no lo tenemos contabilizado, pero no es mucho. Sin embargo, pues cuando están estas condiciones climáticas en la finca, el ganado se retrae, el ganado no come
y eso significa baja en la producción de leche, baja en la producción de carne. Estimar eso, en el caso de la carne, es muy difícil. Recordemos que nosotros los ganaderos somos alrededor de 150.000 productores en el país, 146, 150.000, y no todos tienen las condiciones adecuadas pues, para albergar y proteger a su ganadería. Otro problema que nosotros estamos viendo y nos preocupa grandemente es el tema de las vías de comunicación. En general, en las zonas rurales, las vías de comunicación están dañadas y en algunos casos están intransitables en otras condiciones. Esto indudablemente que implica también pérdidas colaterales en el sentido de que, bueno, ahora muy posiblemente, no tengo un dato exacto, pero muy posiblemente la entrega, por ejemplo, de la leche a algunos centros de acopio no está siendo posible. En Occidente la ajonjolí sufrió daños. La zafra azucarera, por ejemplo, se ha retrasado precisamente por la cantidad de lluvia. Ya deberíamos tener por lo menos 12, 14 días de zafra azucarera. Noticias 12, Darlene Telles. Gracias, Darlene, por tu reporte. Y tras el paso de la pandemia de COVID-19 en nuestro país, hay una desestabilización de la familia, según manifiesta Monseñor Silvio Fonseca. Veamos. Las familias se han visto afectadas por la pandemia debido al confinamiento, el cual ha generado violencia y distanciamiento entre los mismos integrantes, asegura Monseñor Silvio Fonseca. Que las familias han entrado, en su mayoría, en un estado de pánico por la pandemia en sí mismo, pero que esto ha traído nuevas adicciones. El confinamiento ha tenido sus consecuencias en la estabilidad de la familia. Dentro de eso, los muchachos, digámoslo así, u otras personas que han debido estar en el confinamiento por esto de la bioseguridad, esto ha repercutido en otras actitudes que ahora preocupan a la sociedad. Incluso los psicólogos van a tener mucho trabajo porque la gente está traumada con esto que ha pasado. Y dentro de lo que se mencionó está que ahora están drogados con Netflix, con películas y otro tipo de cosas que nos podemos imaginar. Y también el distanciamiento que ha producido dentro de la familia misma y también con los mayores, porque aquello por el temor del contagio, entonces se han separado los abuelos, dijeron exactamente, de los jóvenes. El daño ha sido devastador en tanta familia que ha llevado incluso a la desunión, a la violencia dentro del mismo hogar, justamente por este estado psicológico de la gente, y que eso va a tener una grave consecuencia para el crecimiento emocional. Monseñor Silvio dijo también que la educación fue otra de las áreas de la familia que se vio afectada en su calidad. Pero también esto ha llegado hasta la misma calidad académica, porque los alumnos, al no tener esa interacción en la sociedad y han tenido que trabajar en línea, entre comillas, entonces esto ha llevado a los jóvenes también, se sienten encarcelados dentro de su misma casa, por el mismo cuidado que tienen que tener del contagio, y también hemos caído en una deficiencia académica de gran magnitud en la sociedad, porque nunca el estudio en línea va a sustituir la presencia en el aula donde el alumno puede preguntarle al profesor de cualquier duda y viceversa, ¿no? Para Noticias 12, Castalia Zapata. Es momento de realizar nuestra primera pausa comercial. Al regresar tendremos más información para usted acá en Noticias 12.
Qué bien que continúa informándose con nosotros acá en Noticias 12. El presupuesto general de la República o el proyecto de presupuesto general de la República para el 2021 podría ser aprobado esta semana, según afirma el diputado Walter Espinosa, miembro de la Comisión Económica del Parlamento. Veamos más detalles con Darlene Telles. El diputado Walter Espinosa afirma que el presupuesto general de la República 2021 hubo modificación y una de ellas es que se incluyen fondos para personas afectadas durante huracán, aunque no especificó de cuánto será. Dentro de las modificaciones, ¿verdad? Ya definitivas que se presentó para ya la aprobación de la firma del dictamen, sí. Está incluido, no te lo voy a negar, está incluido. Sin embargo, pues, ¿verdad? Como todo gobierno, y que lo sepa el pueblo nicaragüense, todo gobierno tiene que acudir y hacer, ¿verdad? Asistencia en todos estos problemas que se le pueda brindar al país, ¿verdad? Entonces, no es algo maravilloso, ¿verdad? Ya sabemos que el gobierno presente, el gobierno actual que esté de turno, tiene que acudir mientras el señor, pues, se dé y se permitan estos fenómenos naturales para poder ayudar a la población. Espinosa criticó que a las alcaldías opositoras se les asignen pocos fondos. Todo gobierno lo tiene que establecer, ver las cosas muy buenas, nadie lo puede negar a como lo tiene que hacer todo gobierno. Sin embargo, me abstuve a firmar el dictamen por situaciones, ¿verdad?, de comparaciones que nosotros como bancada y como miembro de la comisión establecemos, pues, que no nos da el clic, como decimos, ¿verdad?, por cosas incoherentes, porque no es posible que venga y maltrate a las alcaldías a nivel nacional. Fíjate que no te estoy especificando las alcaldías que aún son más maltratadas, a diferencia que a la Policía Nacional, al Ejército y otras instituciones, ¿verdad?, sin relevancia alguna, le das mayoría del presupuesto. Entonces, eso no nos hace clic a nosotros como bancada, porque deberíamos de incluir mejor la parte social, la parte que va directamente a la población, y no algo, pues, que ya sabemos que la Policía Nacional actualmente está bajo crítica. El presupuesto es de 81.528.000 córdobas y este podría ser aprobado en esta semana. Noticias 12, Darlene Telles. Gracias, Darlene, por tu reporte. Castalia Zapata nos informa ahora de que, según algunos analistas políticos, urgen reformas electorales que propicien un entendimiento entre toda la sociedad. Veamos más detalles en el siguiente reporte. La unidad es el principal acuerdo que debe existir para enrumbar la democracia de Nicaragua, dijo el analista político Carlos Noguera. Bueno, yo creo que el primer gran acuerdo que debiera darse en Nicaragua es que la oposición se unifique y que sea una sola alianza electoral o coalición nacional o como le querramos llamar. Ese es el primer paso importante para crear confianza en la población de que hay una oposición unificada y unida. Ese yo creo que es el primer mensaje más importante que hay que dar en este proceso que se nos acerca el año electoral de 2021. Y se requiere, pues, tener esas buenas voluntades. Yo creo que adicionalmente debe haber un compromiso de ponerle fechas a cada una de las reformas que se tienen que ir haciendo, como una ruta en el cual se vaya diciendo: para tal fecha debe estar tal cosa, para tal fecha debe estar la otra, para que tengamos ese deadline, o sea, esa fecha como tope que nos puso la OEA. Noguera recordó cuáles serían las principales reformas que se deben dialogar entre el gobierno y la oposición, pero no bajo la mesa. Yo siempre he dicho de que el diálogo no hay que satanizarlo. Lo que hay que satanizar o lo que hay que combatir y no aceptar son los diálogos debajo de la mesa, que son acuerdos a espaldas del pueblo para llegar a acuerdos por debajera en contra de la voluntad popular. Los diálogos deben de ser transparentes encima de la mesa para que todo el mundo sepa qué es lo que se está haciendo. En segundo lugar, yo creo que hablando de reformas electorales, yo creo que uno de los aspectos más importantes es el cambio de magistrados en el Consejo Supremo Electoral. Eso significa que se necesita que ese Consejo Supremo Electoral esté integrado por personas que garanticen a la población que sean jueces imparciales,
que van a simplemente hacer objetivamente verificar cuál es la voluntad popular y que no van a manipular esos votos para crear fraudes electorales. Y eso además le engendre confianza a la población de poder tener la seguridad de que su voto va a ser respetado el día que lo vaya a ejercer. Posteriormente habrán reformas, como sabemos que aquí hay un paquete de reformas, unas que implican reformas constitucionales y otras que no. Hay unas que implican reformas constitucionales que deberían de presentarse ya en esta legislatura, si no, ya no las van a poder hacer, como por ejemplo eliminar la reelección presidencial. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Siempre en temas políticos, miembros de la coalición nacional aseguran estar listos para una eventual negociación con las autoridades del gobierno de Nicaragua. Pero la pregunta es, ¿serán ellos el grupo al que el gobierno realmente quiera de contraparte? Veamos. Aunque el gobierno de Daniel Ortega no muestra voluntad política para un acuerdo de nación que ponga fin a la crisis social generada en 2018, algunos grupos opositores dicen estar preparados para escuchar los planteamientos del oficialismo, señala José Palé. Es decir, sabemos lo que se requiere para garantizarle al pueblo que su voto valga, que su voto cuente. Y todo aquello que no vaya en esa línea, todo aquello que lleve a Ortega a intentar repetir su farsa, a falsear la voluntad popular, desde luego va a recibir el rechazo. Nosotros no vamos a pronunciarnos anticipadamente en base a especulaciones. Cuando esté planteada la iniciativa de reforma en los canales apropiados, nosotros haremos sentir y trasladaremos nuestra posición en comunicación constante con la sociedad a quienes representamos y que está muy deseosa que se dé verdaderas elecciones. La sociedad nicaragüense, por ejemplo, una de las cosas en que coincide mayoritariamente es en la necesidad de contar con observación internacional. Entonces vamos a valorar en su momento. Si vemos que hay espacio, que hay oportunidad para que esta crisis que Ortega ha provocado pueda resolverse mediante proceso electoral, pues ahí vamos a participar porque nosotros somos demócratas. Indica que es primordial la participación de organismos como la OEA que permitan garantías de transparencia para la población. Creemos que tiene que cumplirse con lo resuelto por la Organización de Estados Americanos en la Asamblea General Ordinaria que se aprobara recientemente y que mandata que Nicaragua cumpla con la Carta Democrática Interamericana, encaminándose a superar la crisis mediante elecciones democráticas. Creemos que este es el canal apropiado y a través de ese canal nosotros estaríamos dispuestos a trasladar nuestra opinión, nuestro sentir, que ya lo hemos hecho en forma adelantada porque ya hemos compartido con la OEA nuestra propuesta de reforma, que es una reforma profunda, es una reforma integral. Y también estaríamos dispuestos a reafirmar lo que hemos venido sosteniendo en esa misma reforma, que se requiere un Consejo Supremo Electoral integrado por personas de una gran capacidad, reconocimiento, honestidad e independencia. Marcos Medina, Noticias 12. Algunos conocedores en el tema del derecho aseguran que la ley de agentes extranjeros viene a crear mucho afectación a la ciudadanía nicaragüense. Es por eso que las autoridades de gobierno deben revisar estas normativas. Veamos. Recientes leyes que han sido aprobadas se pueden revisar, pero todo depende de la voluntad política que tiene el gobierno y de declarar inconstitucional, a propósito que en el mes de diciembre entra en vigencia la ley de agentes extranjeros, dijo Marta Molina, miembro del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción. Todo depende de la voluntad política que tenga el señor Ortega para revisar estas leyes, y como él solamente gira órdenes a las demás instituciones del Estado, incluidos los poderes, podría decir, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia
que declare que esta ley es inconstitucional. En la tercera semana de diciembre se vence el plazo para que las personas naturales o jurídicas se inscriban en el registro de agentes extranjeros. Todos conocemos que la ley entró en vigencia el pasado 19 de octubre cuando fue publicada en la Gaceta. En este momento, quienes no se han inscrito, es importante que pregunten a sus entidades bancarias el tipo de orientaciones que han recibido de las autoridades del Ministerio de Gobernación para proceder contra los ahorros y cuentas financieras de las personas que decidan no someterse a esta ley que es inconstitucional. También es importante que las empresas que prestan el servicio de remesas informen y alerten a sus usuarios cómo van a ellos a proceder de acuerdo a la ley que los obliga a denunciar. Molina agrega que tras esa ley la ayuda humanitaria para afectados no va a ser en su totalidad canalizada por el gobierno, ya que hay un nivel de desconfianza. Pero además que estos recursos, lo más lógico es que serían utilizados para reprimir o para financiar la política partidaria el próximo año que es electoral. Entonces creo que en esta ocasión la ley viene a limitar a las personas naturales o jurídicas que sí son reconocidas a nivel internacional por ser transparentes y éticas y que van a hacer un buen manejo de la ayuda humanitaria, pero en este caso los limita porque la ley de agentes extranjeros no te permite ni siquiera recibir las donaciones anónimas. Noticias 12, Darlene Telles. Gracias, Darlene, por tu reporte. Y señalan a miembros del Ejército de Nicaragua de estar vinculados al tráfico ilegal de migrantes en la zona fronteriza con Costa Rica. El Ejército, en tanto, asegura que esto es una campaña de difamación en contra de la institución. Veamos. La costarricense Fundación Arias para la Paz, a través de su Tribunal de Conciencia, acusó al Ejército de Nicaragua de estar vinculado a actos de corrupción en la frontera sur de nuestro país. Se habla tanto de algunos policías costarricenses involucrados en esto como personas del Ejército nicaragüense que ayudan a decir ya pasó fuerza pública o pasen por acá, o que tienen indirectamente un convenio o un vínculo económico con policías costarricenses. Algunas personas dieron información de que fueron orientados por los mismos miembros del ejército sandinista, diciéndoles pase por aquí, vaya a este trillo, en tal lugar dobla y llega hasta tal lugar. Entonces, estamos hablando de cosas, como les decía antes, muy organizadas. Los hallazgos de la investigación indican que hay militares que, en coordinación con oficiales de la Fuerza Pública de Costa Rica, que facilitan el tránsito de personas por puntos ciegos. Al respecto, el Ejército de Nicaragua, a través de una nota de prensa, rechazó las acusaciones de la Fundación y los acusó de generar información falsa con supuesta intencionalidad de generar una mala imagen a la institución nicaragüense. El Ejército también señaló a la Fundación Arias de financiar a consultores que, según ellos, tratarían de emplear este tipo de estrategias para ocultar temas de acoso, narcotráfico y crimen organizado. En tanto, la Fundación Arias respondió a estos señalamientos en otro comunicado, donde defiende lo determinado por su Tribunal de Conciencia y aseguraron que no los intimida ni amedrenta este tipo de ataques emitidos por los militares nicaragüenses. Por otro lado, se conoció de una misiva de queja enviada por el jefe de Relaciones Públicas del Ejército de Nicaragua al director del diario costarricense La Nación, medio donde fue publicado un reporte sobre el tema. Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones, continúan las expresiones de cercanía para con los propietarios de Canal 12 tras el embargo que aún se mantiene contra este medio de comunicación. El excarcelado político Edwin Altamirano se solidarizó con los dueños y periodistas de Canal 12 ante el embargo de la EDGI y destacó el trabajo que ha venido realizando dicho medio de comunicación. Yo manifiesto el apoyo al Canal 12, que ha venido haciendo un trabajo extraordinario diciendo la verdad y acompañando desde el año 2012 el esfuerzo y sacando a luz toda la represión, todas las noticias reales, en vivo y directo. Nos solidarizamos con el Canal 12.
Asimismo, respaldamos y apoyamos al Canal 12 y denunciamos el ataque del orteguismo en contra del canal independiente que ha dado la noticia real en los últimos acontecimientos de esta represión de Ortega. Apoyamos y rechazamos todo dardo, toda maldad negativa de esta dictadura en contra del Canal 12. Noticias 12, Darlene Telles. La Asociación de Familiares de Presos y Presas Políticas también expresan su rechazo a esta acción estatal que pretende intimidar a este medio de comunicación. Marta Alvarado, madre de un excarcelado político, se solidarizó con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante los embargos arbitrarios de la DGI al medio televisivo. Nosotros, la Asociación de Familiares de Presos Políticos, AFPP, y los familiares de presos políticos, nos solidarizamos con nuestros hermanos de Canal 12. Para nosotros es triste saber que tanto personajes de buenos periodistas como es en el Canal 12 tengan que abandonar sus puestos por esta problemática que están viviendo en su empresa. Pedimos al gobierno que estime muy bien y que vea realmente cómo son las cosas, porque no es posible que este canal que genere empleo a tanta persona valiosa tenga que ser cerrado. Doña Marta Alvarado destacó el trabajo informativo de Noticias 12. Nosotros le debemos mucho al Canal 12. Hemos sido siempre apoyados, siempre han andado en la lucha con nosotros para que nuestras voces sean escuchadas nacional e internacionalmente. Desde aquí les mandamos saludos, hermanos, y les decimos que estamos con ustedes en toda la situación que están pasando. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Es momento de hacer un nuevo corte comercial. Al regresar, más informaciones para usted. Continúe con nosotros. Estamos de regreso con más información para usted. En temas económicos, la industria del pan asegura que no hay cabida para la especulación en cuanto a los productos del pan. Esto debido a que continúan con la estabilidad en los precios, tanto de insumos como del producto final. Veamos. De las afectaciones por la pandemia y los fenómenos naturales, la industria del pan culminaría el 2020 con cierta estabilidad, al menos en sus precios e insumos, señala Juan Pablo Estrada. Este año elaboramos la N-Ton, que es prácticamente la cartilla que el panadero tiene para defenderse. Es decir, la N-Ton es la normativa técnica de producción nacional. Eso está aprobado por ley, eso fue un proyecto que lo hicieron todos los panaderos y está en la Gaceta Diario Oficial. También se siguieron las leyes de beneficio fiscal todavía vigentes, eso es una lucha que se mantiene y hay dinero circulando y lo bueno es que hay dinamismo para que en esta Navidad pues, los panaderos salgan de sus deudas, salgan adelante. Les queremos participar que no hay aumento en las materias primas porque el dólar ha estado muy estable, pero muy estable. Tenemos 7 meses de tener una estabilidad del Córdoba con respecto al dólar. ¿Eso qué significa? Que las importaciones que ya se hicieron con anticipación, va a estar pues estable todas las materias primas que se importan. La harina ha estado estable por muchos años, entonces no hay por qué especular en esta Navidad. Ya todas las más de 1000 materias primas que se importan para la pastelería, para las pastelerías, para lo que es las pizzerías, ya están en el país con mucha anticipación, no hay sino que ponerse a trabajar. El empresario explica que de cara al próximo año tienen fijas sus expectativas en inversión y crecimiento que no pudieron alcanzar en los últimos 12 meses. Costa Rica fue un país que sí puso muchos tranques, pero ya despegó. Prácticamente ya nuestros camiones pueden ingresar, los camiones nacionales nicaragüenses pueden ingresar sin COVID, sin la prueba del COVID a territorio costarricense. Guatemala siempre ha estado mucha colaboración, Honduras y El Salvador están colaborando en las importaciones y exportaciones. Hay muchos empresarios muy buenos, muchos empresarios salvadoreños y costarricenses que el próximo año van a instalar fábricas ya en Nicaragua. Se los adelanto, fábricas de harina de arroz,
para que miren que ya sí, este país, el hecho de no estar enclaustrado, de no haber cerrado ni frontera, ni haberse encerrado en la producción, es uno de los países que está en mejor posición alimentaria que el resto de países de Centroamérica. Sí, tenemos afectaciones, no digo que no tenemos afectaciones por la cuestión del huracán, la cuestión de la pandemia, pero también la posición económica de Nicaragua en cuanto a la producción, estamos mejor que el resto de países de Centroamérica. Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones, algunos médicos están recomendando a los padres de familia tener mucha prudencia, principalmente con los niños, al momento de manipular pólvora durante estas fiestas de fin de año. Veamos. El doctor Alejandro Lagos recomienda que a los menores de 15 años en esta temporada de fin de año, los comerciantes no se le debería de vender pólvora para evitar quemaduras. En estos tiempos que vienen fiestas navideñas de Año Nuevo y que la pólvora está, ¿verdad?, pues a la orden de todos los que quieran adquirirla, lo más recomendable es en primer lugar que los niños no manipulen estos explosivos. Aunque son artesanales, aunque son de uso doméstico, recordemos de que la pólvora es como muy explosiva, es decir, pues sí, es explosiva y generalmente los niños le sacan el explosivo y le prenden fuego y esta hace una flama y la flama quema todo lo que es piel y también conjuntiva de los ojos. Lago recomienda que en caso de resultar con quemaduras no utilizar cremas. Quemaduras superficiales desde una quemadura de primer grado, pero pueden haber quemaduras de segundo grado y hasta de tercer grado cuando se manipulan pólvora o explosivos pues fuertes, potentes, esas que le llaman bombas de contacto. Hay personas que usan tubos para disparar, ¿verdad?, hacia el aire. Hay personas que manipulan cohetes y hay personas también que, hay niños, mejor digamos, que manipulan esos que tiran una flama. Esto puede causar una quemadura de tercer grado. Eso es verdad, la primero, segundo y tercer grado, eso es dependencia de la profundidad de la quemadura. Si es solo la piel, una quemadura leve, pues es una quemadura de primer grado. Una quemadura de segundo grado, nosotros miramos que quemó la piel, ¿verdad?, levantó la popita y se despellejó. Pero la quemadura de tercer grado llega hasta musculatura, hasta los músculos, ¿verdad?, y precisamente estas son las más graves. Pero también, aunque hay quemaduras de primero, segundo y tercer grado, hay aquellas quemaduras también que afectan la conjuntiva de los ojos. Estas pueden producir ceguera. Estas son quemaduras, ¿verdad?, muy delicadas, muy graves y que necesitan atención hospitalaria. Creemos, ¿verdad?, que es conveniente recomendarle a los padres de familia que en un dado caso que hubiera una quemadura, ¿verdad?, por esta pólvora, pues inmediatamente echarle agua para mientras llega a una unidad hospitalaria. Noticias 12, Darlene Telles. Gracias, Darlene, por tu reporte. Y en medio de la crisis económica que agobia Nicaragua, se debe evitar en la medida de lo posible que los niños sean enviados a realizar trabajos, principalmente en sitios vulnerables. Veamos. La niñez y adolescencia se verá afectada ante la crisis económica que vive Nicaragua, a tal punto que muchos serán obligados al trabajo infantil, dijo Marvin García, integrante de CODENI. Las afectaciones que va a tener la niñez y la adolescencia en Nicaragua, producto de los dos fenómenos naturales, va a crear situaciones aún más complejas con relación a el estado de vulnerabilidad que viven, y eso también tiene que tomarse en cuenta el trabajo infantil. Según datos de UNICEF, más o menos 70.000 niñas, niños y adolescentes fueron afectados por los huracanes. Eso significa que las familias también son afectadas como parte integral de este núcleo familiar. Los niños, niñas y adolescentes en estos lugares pues difícilmente van a tener condiciones mínimas para sobrevivir, y por tanto las familias tienen que hacer un plus de esfuerzo a fin de resolver el estado en que se encuentran, porque muchos de ellos
y ellas perdieron sus hogares, otros perdieron sus cosechas y hay que hacer un esfuerzo sustantivo en el ámbito familiar para que estos niños, niñas y adolescentes pues no caigan en lo que llamamos comúnmente como trabajo infantil. La familia y el Estado debe hacer un plus esfuerzo para evitar que los niños y adolescentes sean enviados a la calle y no a sus aulas de clases. El otro elemento es lo que se tiene que hacer desde las instituciones públicas y desde las organizaciones sociales. Creo que es el momento de trabajar coordinadamente, es el momento de pensar en el bienestar de la población, es el momento de dejar a un lado o por lo menos pausar esa polaridad que hay política y hacer mayores esfuerzos a fin de que estos niños, niñas y adolescentes que han sido afectados por ambos huracanes pues puedan mantenerse saludables, puedan recibir ayuda, su familia y por tanto pues mejorarles un poco las condiciones de vida en que están en la actualidad. Para Noticias 12, Castalia Zapata. En noticias internacionales y tras un fin de semana lleno de protestas violentas en Guatemala, los diputados del Parlamento de esa nación echaron pie atrás al proyecto de presupuesto que se había aprobado y donde habían determinado recortar gastos sociales. Esto fue lo que encendió la ira de los guatemaltecos. Veamos. El día después, solo queda recoger los escombros. El gobierno de Guatemala acusa de actos terroristas a los manifestantes que incendiaron el sábado el edificio del Congreso. Pero un grupo de derechos humanos asegura que hubo un uso excesivo de fuerza policial. El saldo final, al menos 12 heridos y decenas de arrestos. Levanté los brazos, llegaron 3, 5, 8 policías a pegarme, a ahorcarme, me pusieron la bota en la cabeza. Yo creo que hay imágenes, no estoy seguro. Y sí, la verdad es que sí fue de los antimotines, fue algo totalmente pues, incorrecto. Hay que recordar de que ya no estamos en esas épocas, al gobierno, no estamos aquí en épocas de dictadura ni mucho menos. El día de ayer me detuvieron por estar documentando la manifestación que estaba ocurriendo en la plaza. Me dedico a documentar y el fotoperiodismo y estaba realizando mi labor como tal cuando los policías me agredieron y me detuvieron ilegalmente. Miles de manifestantes se habían reunido en el centro de la ciudad para protestar por los recortes en educación y sanidad. El nuevo presupuesto fue negociado en secreto y aprobado por el Congreso antes del amanecer del miércoles. Ya no aguanta tanto la gente porque está enojada. Hicieron esa quemazón aquí. Por esa razón hicieron esa quemazón. ¿Por qué? Porque el presidente no los ayuda. La gente tiene necesidad. Están sufriendo, están muriendo de hambre. ¿Quién los va a ayudar para que coman si el presidente tiene todo el dinero? El vicepresidente Guillermo Castillo respondió a las protestas con una propuesta drástica. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República, pero que lo hagamos juntos. Pero el presidente Alejandro Giammattei se niega a renunciar, aunque el Congreso ya dio marcha atrás y suspendió el presupuesto que desató las protestas. Siempre en noticias internacionales, líderes del G20 se han comprometido a pagar la vacuna contra el COVID-19 para los países más pobres del Istmo. Veamos. Grandes promesas, pero ningún avance concreto. Tras 2 días de cumbre virtual en Arabia Saudí, los líderes del G20 se han comprometido a pagar el acceso de los países más pobres a la vacuna contra la COVID-19. Una promesa que, sin embargo, no viene acompañada de ninguna financiación específica y que han formulado las mismas potencias que se libran en estos momentos una batalla por acaparar millones de dosis de las futuras vacunas. Mantenemos nuestro compromiso de trabajar para estar a la altura del desafío de la pandemia, con el fin de salvaguardar vidas y proteger a los más vulnerables, aseguró el rey saudí.
La ONU reclama con urgencia 4.200 millones de dólares para garantizar un acceso equitativo a la vacuna a países de todo el mundo a través de la llamada iniciativa COVAX. El G20 ha dado su apoyo completo a la iniciativa, pero sin comprometer fondos, y mientras los países más ricos ya han reservado a las farmacéuticas la mayor parte del suministro mundial de vacunas. La canciller alemana Angela Merkel se dice preocupada por esta situación. Creo que lo más importante ahora es que COVAX, con el dinero que tiene, negocie con los fabricantes de potenciales vacunas. Porque, por ejemplo, en la Unión Europea ya estamos bastante avanzados en las negociaciones con algunos productores de vacunas. La declaración final de la cumbre tampoco incluye nuevas medidas para aliviar la situación de las naciones más desfavorecidas. Solo se limita a reiterar decisiones ya adoptadas, como la de mantener la suspensión de la deuda para esos países hasta junio de 2021. Italia, que sustituirá a Arabia Saudí al frente del G20 a principios de diciembre, presentó un ambicioso plan de futuro. La presidencia italiana quiere mirar más allá de la emergencia, dice Giuseppe Conte. Queremos promover una recuperación sostenible e inclusiva y poner en marcha todas las medidas para una reconstrucción más sólida, promoviendo una sociedad más justa. Los países del G20 se han comprometido a conjugar la recuperación de la pandemia con la preservación del planeta, pero eso solo implica a los firmantes del Pacto de París. Siempre en notas internacionales, esta vez ahora vamos a Estados Unidos. Ahí el presidente Donald Trump pretende evitar junto a su equipo de campaña que sean válidos los votos que según ellos tienen irregularidades. Veamos. They elected Donald Trump. La campaña de Donald Trump retiró su demanda en Michigan mientras el equipo legal concentra sus esfuerzos en evitar una certificación de votos agendada para el lunes, citando presuntas irregularidades. Legisladores republicanos como Mitt Romney han advertido que Trump busca dilatar las certificaciones, lo que podría dejar en manos de las legislaturas estatales la determinación de los electores. El presidente ha recurrido ahora a la presión abierta sobre los funcionarios estatales y locales para subvertir la voluntad del pueblo y anular las elecciones. Es difícil imaginar una acción peor y más antidemocrática por parte de un presidente estadounidense en funciones. Trump desestimó las declaraciones de Romney, a quien llamó un republicano solo de nombre. En Michigan, la elección podría terminar a favor de Trump si la mayoría republicana, parte de ella invitada este viernes a la Casa Blanca, decide dejar sin efecto la voluntad popular que se proyecta a favor de Joe Biden. La gobernadora de Michigan también sonó las alarmas. No puedo contarles todas las diferentes acciones que están contemplando, pero le imploro a la gente a que ponga al país por encima del partido y cumpla la voluntad del pueblo. That could have been Mickey Mouse. La campaña republicana denunció un supuesto plan premeditado por los demócratas para beneficiar a Joe Biden, precisamente en estados donde Trump habría perdido. That numbers don't lie. En Georgia, donde el demócrata fue declarado ganador, tras un recuento manual de todas las boletas, también apuestan por evitar la certificación de los votos y han adelantado que pedirán un nuevo recuento. Biden, quien se proyecta como el presidente electo de Estados Unidos, catalogó las denuncias de presunto fraude como extremadamente peligrosas para el funcionamiento de la democracia estadounidense. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Ahora les presentamos las variaciones en los precios de los productos de la canasta básica en nuestro país. Hasta aquí nuestras informaciones. A usted muchas gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite.